Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Ya lo hemos dicho aquí, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no anda en sus mejores días y ahora con tanta polémica se revive un viejo debate y ella parecería que estuviera echándole combustible a la posibilidad de que se elimine la figura vicepresidencial. Es que la doctora Marta Lucía va de mal en peor, por ahí detrás Colombia. Pues el Partido Liberal tomó la bandera y presentó el proyecto que puede tener mucha acogida en el Congreso de la República. Pues los liberales están recogiendo todo ese malestar y toda esa jartera que se siente frente a la figura de la vicepresidencia. Lo están capitalizando y pueden llegar a lograr tumbarla. Porque aquí en El Control sabemos que para ninguno de los que ha ocupado ese cargo ha sido completamente feliz siendo vicepresidente. Incluso muchos han vivido, es una pesadilla, como le está pasando a la doctora Marta Lucía. El representante a la Cámara Liberal, Alejandro Vega, sabe muy bien que eso de estar esperando a ver si de repente se le presenta la posibilidad de reemplazar al presidente de manera temporal o definitiva, pues tiene que ser muy aburrido para el vicepresidente. Y pues sí, les ponen unas funciones, pero no nos digamos mentiras, los llenan de arandelas y de misiones que a veces no se terminan y pueden que sean temas que tengan importancia para el país, pero al final como que nada resulta con contundencia. Desde que se estableció la figura de la vicepresidencia de la República en la Constitución del 91, ha estado precedida por falta de consenso frente a su necesidad. Quedó contemplada con la única función de reemplazar al presidente de la República en ausencias temporales o en ausencias absolutas, pero se prevé la posibilidad de que el jefe de Estado le asigne funciones o encargos especiales. Esto ha generado que a lo largo de los años en que ha coexistido la figura de la vicepresidencia, se le han asignado funciones que han sido o son propias de ministerios, departamentos administrativos u otras entidades del Estado, lo que genera una duplicidad de funciones, una sobrecarga burocrática, doble esfuerzo fiscal, ausencia de responsabilidad frente al cumplimiento de objetivos. Si se elimina la vicepresidencia, se reviviría una vieja figura. Proponemos eliminar la figura de la vicepresidencia, en su lugar volver a la figura del designado, que sería presentado y elegido por el Congreso de la República, de terna que le envíe el presidente, y podrá ser nombrado en cualquier cargo existente de la administración a nivel nacional. El Control indagó y encontramos muchas figuras que ocuparon el cargo de designado entre 1844 y 1994. Les tengo algunos nombres. El primero fue Juan Clímaco Ordóñez, Tomás Cipriano de Mosquera. Más adelante en el camino nos encontramos también con Manuel Murillo Toro, Rafael Núñez, y entre las últimas figuras en el siglo XX estaría Darío Chandía, Álvaro Gómez Hurtado, Rodrigo Lloreda Caicedo, Humberto de la Calle, y con quien se acabó el cargo fue con Juan Manuel Santos. Sí, Juan Manuel Santos fue designado en el gobierno de César Gaviria en 1993 y hasta 1994. Pero, ¿y qué tiene de bueno esa figura? Pues no se ponen a inventarle funciones, sino que su función es solamente una, la de reemplazar al presidente de la República en caso de que se necesite. Punto. Bueno, y también se ahorraría en burocracia y una plática para el Estado. Y sobre todo se eliminaría esa figura tan maluca de como aspiraciones presidenciales dentro del mismo gobierno. Porque si miramos bien, en Colombia las fórmulas de la vicepresidencia a veces han parecido más bien como el peor enemigo del presidente. ¿Y qué es lo malo? Pues en el proyecto liberal se establece que serían los congresistas los que elegirían al designado de una terna que enviaría el presidente de la República. Palabras más, palabras menos, eso es pura politiquería. Y de todas maneras, nos guste o no nos guste, lo que hoy existe lo elige el pueblo y no los congresistas, que pues ya sabemos cómo terminan esas cosas. Llevamos 26 años padeciendo a la figura vicepresidencial desde que fue creada en la Constitución de 1991. El primero en estrenar el cargo fue Humberto de la Calle en el gobierno de Ernesto Samper.
que además no sabía qué hacer con él. Entonces terminó de embajador en España y renunció a su cargo tras los tortuosos embates del proceso 8000. De la Calle rompió cobijas con Samper después que se comprobó que el cartel de Cali había financiado la campaña que los llevó a los dos a la casa de Nariño. Lo reemplazó el doctor Carlos Lemos Simons y obtuvo su palomita presidencial. Samper estaba muy agradecido con el doctor Lemos, pues porque le aceptó el cargo en semejante... El caso es que el doctor Lemos salió con pensión vitalicia. Solamente trabajó 9 días como presidente de la República. Le fue bien. Así cualquiera quiere ser vicepresidente. El expresidente Andrés Pastrana se presentó con su fórmula vicepresidencial Gustavo Bell, quien se ocupó de la Oficina de Derechos Humanos y al final del mandato de Pastrana ocupó el Ministerio de Defensa. Le tocó ser jefe de la cartera cuando se rompieron los diálogos de paz en el Caguán. Álvaro Uribe Vélez solamente tuvo un vicepresidente durante sus 8 años de gobierno, el doctor Francisco Santos Calderón, quien se caracterizó por meter al gobierno en más de un lío, por su franqueza considerada por muchos como imprudencia. El control puede decir que nunca hubo una ruptura definitiva entre el presidente y el vicepresidente, pero pasaron cositas, pacharon cochitas. Diríamos que Francisco Santos tuvo bastantes responsabilidades durante el gobierno de Uribe y por eso le dieron mucho juego. Tenía staff y, entre otras cosas, manejó derechos humanos, la lucha contra la corrupción, contra el secuestro y contra las minas antipersona. Juan Manuel Santos tuvo 3 vicepresidentes en sus 8 años de gobierno. Angelino Garzón y Germán Vargas Lleras lo acompañaron a elecciones. Y el general Naranjo estuvo ya en la última parte de su gobierno designado como vicepresidente. A los 3 les pusieron tareas. Angelino manejó los derechos humanos, el general Naranjo estuvo a cargo de la seguridad y también de la lucha contra la corrupción, y a Germán Vargas Lleras, pues todos sabemos que se caracterizó por acumular un gran poder. A él no le dieron funciones, a él le dieron ministerios, entre otros la potente cartera de vivienda. Y en cuanto al proceso de paz, pues Vargas Lleras tuvo más desacuerdos que acuerdos con el gobierno Santos. Y él decidió guardar silencio, porque cuando abría la boca era letal. Y cerremos con la doctora Marta Lucía, que ha sido la única vicepresidenta en la historia de Colombia y que pues es ya como la tapa. Que si el Galeón San José, que si la lucha contra la corrupción, que si la equidad de la mujer, que si la misión de sabios, el bicentenario, la Comisión del Océano y del Espacio, Mocoa, Santa Marta, Cartagena. ¡Ah! Mejor dicho, tiene más puestos que un bus. Y también burocracia. Nos pasaron una lista y nos dijeron que en el gobierno tiene varias cuotas. La ministra de Transporte, la ministra de Ciencia, la Secretaría de Transparencia, el consejero para el posconflicto, la consejera para la mujer, el consejero de la discapacidad, el asesor y director de discursos del presidente, la directora de la APC, el director del DNP, el director de Defensa Jurídica, la viceministra de Comercio, el viceministro de Agua. Finalmente, el debate tendrá que darse en el Congreso, pero mientras la vicepresidenta genere más polémica, pues más votos va a recoger esta iniciativa de eliminar la vicepresidencia en Colombia. Y lo que urge es que haya estabilidad, porque no podemos estar poniendo y quitando figuras, como pasó cuando se aprobó la reelección para Uribe y toda la historia de la yidis política que ustedes ya conocen. O como cuando la quitó Juan Manuel Santos, que se quedó con el pecado de haber eliminado la reelección presidencial después de haberse reelegido. Estamos listos. Que pase el designado.